Otras cosas del chimpancé importante que lo diferencia de lo que es después el Homo es que tienen el tórax lo tienen cónico, mientras que el hombre moderno lo tiene en forma de parábola, ¿sí? Y bueno, pero del chimpancé, ¿qué pasa? El chimpancé va a evolucionar hasta convertirse, o si no el chimpancé, un tipo de chimpancé, si no es el mismo chimpancé, uno muy similar. Pero ese es el camino que sigue la evolución del hombre, ¿no? A partir o del chimpancé mismo o de uno parecidísimo, y vamos a ver cuáles son esos. Evoluciona, ¿por qué? Porque cambia el clima, por ejemplo, el bosque se comienza a secar y se convierte en planura semiárida. Entonces, este animal se adapta a tal punto que llega a convertirse en el hombre moderno. Pero ¿cuáles son las adaptaciones que ha sufrido este animal para convertirse en homo? Se las voy a describir así rápidamente también, y son tres fundamentalmente. Ese animal se va a volver inteligente, ese animal se va a volver bipedal, o sea que va a caminar en dos patas y después va a correr incluso, y ese animal va a desarrollar una dieta omnívora, o sea, ya no va a comer solamente fruta y cualquier hierba y unas hormigas que comen esos de entonces, esos chimpancés o similares, sino que va a comer va a comer carne y va a comer muchas otras plantas y productos, ¿no? Ahora, el crecimiento de inteligencia significa que le crece el cerebro, y poco a poco, a través de los millones de años, el cerebro del ser humano crece, y esto implica, por ejemplo, que cambia la forma de la cara, porque al crecer el cráneo cambia de forma. El hocico desaparece y se convierte en la cara plana que caracteriza al hombre moderno, por ejemplo. Desaparecen los arcos superciliares, que son este hueso que está arriba de los ojos, que el chimpancé lo tiene, y los hombres arcaicos también lo tienen salido, pronunciado así. Ahora existe todavía, pero es mínimo. Crecen el tamaño de las venas que irrigan el cerebro, porque lógicamente un cerebro más grande que funciona más tiene que ser irrigado, o sea, le tiene que llegar más sangre, ¿no? Entonces cambia también eso. En cuanto se refiere al bipedalismo, o sea, el caminar y correr en dos patas, el hecho de caminar en dos patas significa que las manos quedan libres, porque ya no se usan para caminar. Entonces el hombre tiene a disposición una nueva herramienta, que es la mano, que ya está libre porque no la usa para apoyarse para caminar. Cambia el control de la temperatura del cuerpo. ¿Por qué? Porque el caminar en dos patas también hace que le caiga más directamente el calor encima, y eso tiene toda una serie de implicaciones. Que el hecho es que el cuerpo se adapta para esa manera de absorber el calor, ¿no? y distribuir la temperatura del cuerpo. Se pierde el pelo, el hombre, aumenta la estatura y cambia la manera de respirar, y por eso de repente es que ya el tórax no va a ser cónico, sino va a ser de la forma como es hoy en día, ¿no? Y las piernas, siempre hablando de la adaptación al bipedalismo, las piernas se crecen, se agrandan, se alargan y se hacen más robustas, a diferencia del chimpancé, que tiene los brazos más grandes y más fuertes que las piernas. Cambia la estructura de la pelvis. ¿Por qué? Porque al caminar, el hombre, ya en los primeros Homo, estamos hablando de unos 2 millones de años atrás, desarrollan ya caminan pues desde hace millones de años, pero llega a un punto que lo hacen de manera muy eficiente, y para eso las caderas, la pelvis se han adaptado y se han vuelto más estrechas. Entonces el hombre en esa época es un caminador y corredor más eficiente de lo que somos hoy en día, porque ahí se había recién alcanzado el mayor grado de eficiencia en el caminar. Pero ¿qué pasa? Que paralelamente está creciendo la cabeza del hombre. Entonces el niño, el bebé, tiene que nacer y tiene que pasar por el conducto de la mamá para que da luz,
y entonces la cadera no puede ser muy estrecha, se comienza a alargar, a ensanchar de nuevo la cadera para poder dar a luz un niño con la cabeza más grande, y eso que el bebé humano nace con la cabeza no del todo desarrollada, sino todavía blanda, etc. Pero se vuelve a ensanchar la cadera, y por eso decía que anteriormente las especies anteriores de Homo eran más eficientes en caminar y correr de lo que somos hoy en día nosotros. Y la última adaptación, la dieta, hace que cambie la forma de los dientes, ¿no? Los dientes se hacen más pequeños, y sobre todo la digestión, ¿no? Una digestión que es más flexible. Hay especies que vamos a ver como el parantropo que se extinguió, ¿por qué?